Bueno, gracias, Ana. Estoy bastante nerviosa porque es que este tema, la validez, es mi tema favorito en el mundo académico. O sea, es un tema complejísimo, abstracto, filosófico. Es como diría mi amigo Diego Psicolibrí, es una movida maravillosa. Entonces, bueno, la validez, para empezar un poco, tenemos muchas fuentes de evidencia de validez. Cuando tenemos un test, podemos analizar su contenido, los procesos de respuesta, las... No, por ahí no, ¿no? Por favor, sube, por favor, porque es que necesito ayuda. Gracias. Vale. Ayuda. Claro, tía, o sea, es que estaba pensando, vale. Salía aquí a hablar de fuentes de validez, pero aquí hay gente de muchos campos de psicología. Y digo, joder, si yo fuese alguien que no tengo ni idea, porque tú y yo somos metodólogos, ambos. Pero claro, si te paras a pensarlo, dices, joder, lo primero que debería preguntarme es, oye, ¿y eso de la validez qué es? ¿No? Y segundo y más importante, oye, ¿a mí qué me importa? Sí, no, totalmente, totalmente. Bueno, pues preséntate ya oficialmente. Bueno, claro, mi nombre es Ignacio Castillejo. Así que nada, vamos a hacer las preguntas correctas. ¿Qué es eso de la validez y a mí qué me importa? Bueno, para empezar, vamos a empezar poniendo contexto. ¿Validez de qué? ¿Validez de las terapias? No, validez en medición, a la hora de medir. En física tenemos unas variables muy facilitas, ahí medimos, es muy sencillo. En física no les importa mucho la validez. Tienen la temperatura. ¿Con qué medimos la temperatura? Con un termómetro. Con un termómetro. ¿La longitud? Con una regla. ¿El tiempo? Con un reloj. ¿Eso? Con una báscula. Con una báscula, vale. ¿Todo correcto? Muy bien, perfecto. Pero claro, en psicología la cosa se complica un poco, ¿vale? No sé si de igual te tienes que acercar un poco. Porque claro, nuestras variables son un poco más especiales. Por ejemplo, tenemos extraversión. ¿Con qué medimos extraversión? Con un test de extraversión. ¿Con qué medimos depresión? Con un test de depresión. ¿Con qué medimos inteligencia? Con un test de inteligencia. ¿Los conocimientos de mates? Un examen de mates que es básicamente un test. O sea, es lo mismo. Claro, entonces sí, es como que son las variables un poco más abstractas, ¿no? Claro, en realidad es como que intentamos medir lo que no se puede observar. Y yo recuerdo que en 1932 un comité de personas de distintas disciplinas, pues física, química, biología y psicología, se reunieron ni más ni menos que para debatir si las variables de psicología realmente se podían medir. Claro, yo me imagino a los psicólogos en esa reunión pues un poco así. Y más aún porque concluyeron que las variables en psicología no se podían medir. Y me les imagino un poco preguntándose, eso de la extraversión no se puede observar, ¿no? No, claro, sí, la extraversión no se ve directamente, ¿no? Claro, y el concepto estrella, la inteligencia, ¿no? Oye, ¿y la inteligencia se puede ver? No, no se puede ver. Pero claro, yo es que en este momento no me planteo, o lo que les preguntaría a esos señores es, ¿la temperatura se ve? ¿Se ve directamente? Es más, ¿los termómetros miden temperatura de forma directa? Al final, un termómetro lo que hace es medir cómo el mercurio va subiendo por una varilla. Cuanto más aumenta la temperatura, más aumenta el volumen del mercurio. Es en el momento en el que va subiendo por la varilla en el que hemos puesto una escala que decimos que es de temperatura. Con lo cual, nunca medimos la temperatura de forma directa, medimos las consecuencias que tiene la temperatura sobre el mercurio. ¿No es acaso eso lo mismo que hacemos con un test de extraversión? No medimos la extraversión directamente, pero no es ningún problema. Que podemos medir las consecuencias que tiene la extraversión, ese constructo, sobre nuestras conductas observables. Por ejemplo, si salgo mucho de fiesta, si tengo muchas amistades, etc. Con la inteligencia, pues más de lo mismo. Las consecuencias de tener inteligencia las hemos considerado como resolver una serie de problemas. En este caso, pues el Raven, muy conocido. Claro, pero me estaba preguntando, realmente sí, se parecen un poco en eso, pero en realidad en física, en temperatura y entre la temperatura y el mercurio esa relación está como muy clara, ¿no? Pero yo lo pienso en psicología y digo, oye, pero entre el constructo inobservable y las conductas observables esa relación no está clara realmente, hay una incógnita. Exacto. De hecho, esa es la razón por la que llevamos casi 100 años estudiando la validez. Eso es importante, la validez en nuestra ciencia, ¿no? De hecho, bueno, vamos a entrar ya en lo de la validez, ¿no?
¿Has oído alguna vez esta frase? ¿La has leído alguna vez? Este test es válido. ¿Habéis oído alguna vez? Por favor, levantad la mano si habéis leído alguna vez. Este test es válido, este test queda validado rotundamente, ¿vale? Sí, no, está claro, hay pleno. Bueno, pero claro, y yo me pregunto, ¿qué es exactamente lo que es válido de ese test? ¿Os lo habéis preguntado? Claro, vamos a poner un ejemplo. Tenemos dos termómetros perfectos, diseño impoluto, no hay ningún defecto de fábrica. Son tan perfectos en su diseño que están hasta expuestos en museos, ¿vale? Estos dos. Pregunta, Nacho. ¿Dirías estos termómetros son válidos? Depende. Depende. Vale. Vamos a irnos un poquito atrás. ¿Me valen estos termómetros para medir temperatura? Básico. Eso sí. Sí, más no vale. ¿Y poniéndolos en el sobaco? Bueno, el de láser no. Claro, el de láser no, pero poniéndolo en la frente, a 3 Claro. centímetros. Ahí ya el digital no funciona. Vale. ¿Y qué me dices de medir la temperatura en una habitación? De una habitación. Ahí ya ninguno de los dos. Ahí ya ninguno de los dos. Con lo cual, la frase, ¿estos termómetros son válidos? ¿Tiene sentido? Claro, claro, ya sé por dónde vas. Vale, voy a poner un ejemplo de psicología para entrarme un poco más. O sea, imagínate que tenemos dos test de inteligencia, ¿vale? Tenemos el WISE, que es de inteligencia para adultos, y el WISC, que es de inteligencia para niños. Vale, entonces, empiezo con las preguntas, como tú. ¿Estos test sirven para medir inteligencia? Sí, ¿no? Claro. Ok, vale, pero ¿y si le paso el test por el sobaquillo a alguien? Hombre, pues por lo que sea no se mide inteligencia por el sobaquillo, ¿no? Vale, pero y ahora vamos a hacerlo bien. Imagínate que estamos en una habitación tranquila con la guía de un experte. ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí diría yo que sí. Está claro, ¿no? Vale. Vale. Y si quiero medir inteligencia en adultos, ¿qué uso? Para ahí ya sí que necesito el WISE. Claro. ¿Y para niñas? ¿El WISC? Entonces, ¿lo he entendido bien? Sí, perfectamente. Vale, la idea de todo esto es que cuando hablamos de un test es válido entendemos como que es el test, sus preguntitas, el papelito que tenemos ahí, eso es como, es válido rotundamente. No, 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 eso solo hablamos del diseño, es solo una de las 3 fases que tenemos que tener en cuenta, la pre, ¿qué se usa? Vale, pero es que hay más, o sea, ¿cómo se usa? ¿Cómo estamos administrando ese test? Eso es muy relevante. Y además el post, ¿para qué se usa? ¿Qué interpretaciones, qué usos vamos a dar a continuación a las puntuaciones que hemos extraído de ese test? Un poco lo que hemos hecho en estos ejemplos es reflejar las 3 fases en estos dos. Entonces, bien, ahora, este test es válido. ¿Qué hay que hacer con esta frase? A la hoguera. A la hoguera con ella. A la hoguera con ella. Ya está. ¿Me puedes decir, no sé, una alternativa? ¿Te has quedado con algo de esto? ¿Cómo lo mejorarías? Vale, a ver. Venga, pues yo diría que las interpretaciones y los usos que se extraen del test, incluyendo su diseño y su forma de administración concretos, son válidos. Vale, vale, casi, vale. De momento vamos bien, vamos bien. Aquí te tengo que presentar a mi amigo Platón, ¿vale? Porque a Platón le mola mucho la frase, pero llega a este punto y dice, problema, son válidas. Es que eso es un concepto platónico. La validez absoluta nunca se alcanza. Es un proceso constante de acumulación de evidencia. Podemos hablar del proceso de validación, sí, pero de la validez absoluta ya no tanto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando leamos algo absoluto de ¿son válidas? A la hoguera. A la hoguera con ello. Muy bien, perfecto. El proceso de acumulación de evidencias es infinito. Tenemos aquí 5 de las grandes fuentes de evidencia que podemos encontrar. Para más información, los estándares que se van actualizando cada X años están perfectos. También los directos de psicometrías, por lo que sea, también son bastante interesantes, ¿no? Sobre el tema. Entonces, ya, las preguntas que nos hemos hecho. Hemos contestado qué es eso de la validez. Pero nos falta a mí qué me importa, ¿no? Al final aquí toda esta gente viene de distintos campos. En todos los campos se utiliza de alguna manera un test o alguna vez se van a encontrar con algún test o les van a sugerir que lo usen. Y entonces, ¿qué deberían quedarse con esto cuando escuchasen algo de este test queda validado? Vale, pues yo creo que lo primero debería ser que la validez absoluta nunca se alcanza y que la validez no hace referencia al test. Perfecto. ¿Qué hacemos con esos dos conceptos? A la hoguera. Perfecto. Bueno, todo esto es para pediros que si os tenéis que encontrar con algo de esto, con la validez, con el estudio de la validez de algún instrumento, tenéis que
exigir o reclamar que se hable de acumulación de evidencias de validez. Esas evidencias de validez son las que apoyan no el test, sino las interpretaciones y usos de ese test, con su diseño concreto, con su forma de aplicación concreta. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por esta performance. Damos paso a las preguntas. Tenemos por allí una. Si ¿no va el micro? No va el micro. Si me la gritas y yo la comparto. Bueno, ha sido una ponencia muy chula. Yo soy orientador y trabajo con muchos test. Y siempre me he preguntado una cosa, no sé si me podéis ayudar. Cuando tenemos que evaluar a un niño con necesidad educativa, ¿vale? Bien porque tiene un desempeño por encima de la media o por debajo. Nosotros, cuando llega el caso, ¿no? Es un alumno que tiene necesidad educativa en el aula. Y a la vez por el profesor. A la hora de tener que estudiar lo que pasa, lo saco. Luego en un contexto que es artificial, una herramienta que no tiene nada que ver con lo que es su día a día. ¿Qué opináis de eso? ¿Cómo puede afectar la validez de mi informe? ¿Este test es válido? Ves que ahí no tiene ningún sentido hablar de la validez del propio test, sino de cómo hemos administrado ese test, si ese test refleja realmente, o sea, si el uso que le estamos dando a ese test realmente te sirve a ti para evaluar lo que estás haciendo en el aula. Efectivamente, o sea, yo creo que lo que te tienes que plantear es si realmente ese uso te va a servir para el aula. A lo que voy con todo esto es que la validez se suele buscar muchos numeritos que te digan, mira, fíjate en estas muestras, no sé qué, pero se olvida a veces que los test sirven para algo en concreto. Con lo cual, ¿a ti te sirve lo que estás utilizando? ¿Te da alguna información relevante que luego puedes utilizar en tu práctica en el aula? No vale. No vale. Como un diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico sí es válido, ¿no? Vale. Muchas gracias. Sí. A la hoguera. A la hoguera han dicho. Vale. Un buen test, estoy hablando del diseño, ¿no? Bueno, igual tú si quieres contar también, ¿no? Un buen test tiene un manual asociado y en el manual explica con todo lujo de detalles cómo tiene que ser la administración. Que recordamos que el test no es solo el test, sino también su administración y qué hacer después con las puntuaciones que se extraen. Ahora, la pregunta es, ¿las profesionales de la psicología sabemos utilizar los test? La respuesta es, ¿sabemos leer manuales? un poco eso, ¿no? En plan, y luego no hablamos de la cantidad de test que no tienen manuales, que se hacen en el momento. Yo además te pongo un nombre al constructo que estoy midiendo súper guay, que me va a hacer que publique un montón de artículos sobre él y toda esta vaina. No sé si da algo de respuesta. Mira, voy a hacer un apunte. Porque yo creo que lo que Ali quiere decir en parte es que, claro, en el manual se te indica para qué ha sido comprobado ese cuestionario, ¿no? Entonces, las comprobaciones que hacemos de validez siempre se refieren a una serie de preguntas. Pues, por ejemplo, si tú estás en selección de personal, se tiene que haber comprobado, por ejemplo, que el cuestionario puede predecir
aquello que tú quieres realmente que sea predicho. No sé si me entiendes. Pues, por ejemplo, que va a ser un trabajador que rinde bien en trabajos de ventas, por ejemplo, ¿no? Si no se ha comprobado eso y tú lo utilizas creyendo que sí sirve para eso, eso técnicamente sería utilizarlo mal. Entonces, el punto al que iba Ali era ese, que hay que ser muy rigurosos a la hora de utilizar los test y ser conscientes de que lo que se indica son las limitaciones de su uso y a veces no podemos generalizar, aunque queramos, para qué sirve ese test. Y un poco con la otra pregunta que han hecho, también diría que hablamos de test, pero en general hablamos también de pruebas. Una evaluación es una prueba, una entrevista, incluso una sesión de terapia podría considerarse, si recabas información, también una especie de prueba. Entonces, también hay que salir un poco de la caja en ese sentido y utilizar todas las herramientas que tengamos para obtener información, porque cruzar distintas fuentes yo creo que es el mejor método para adquirir la información relevante para la intervención que tú quieras. Pero siempre tener eso en mente. Una pregunta que quiero responder, mirar si ese manual ha sido validado para responder a esa pregunta y en ese caso, venga, pues lo utilizamos así. Vale, genial. No sé si quedan más preguntas aquí en la sala. En Slido hay una pregunta que creo que no es válida. Principalmente porque no lleva... No acumula suficientes evidencias de validez. Claro, la evidencia que yo buscaba era en la interrogación, no está. Entonces pone brutal. Muchas gracias.